porción del país. Precios Justos, este programa que lanzó el gobierno a fines de noviembre, en el cual se congelan una canasta de productos, alrededor de 2.000 productos. Los precios de esos productos están fijos durante 4 meses. ¿Y qué es lo que viene pasando? Bueno, que cada vez, como pasa siempre con estos programas, no es el primero Precios Justos, tuvimos precios claros, productos esenciales, precios máximos. Bueno, lo que busca es esto, fijar los precios, pero solamente en un canal de venta, que es las grandes cadenas de supermercados. Pero ¿qué pasa con los supermercados de proximidad, los comercios de cercanía o los, por ejemplo, almacenes? Bueno, ahí vemos que encontramos productos que valen hasta 167% más caros, como es el caso, por ejemplo, de una botella de agua mineral con gas, que en un supermercado chino, en un comercio, cuesta esto, 167% más caro que en una de las grandes cadenas. Bueno, encima lo preocupante de esto es que la gente con poder adquisitivo medio, medio bajo, la que apenas le cuesta llegar a fin de mes, va de a poco al supermercado y suele ir a estos comercios, a los supermercados chinos, a los almacenes, en vez de ir a las grandes cadenas donde los precios se encuentran más baratos. Bueno, lo que dicen los analistas es esto siempre pasa. Cada vez que se lanza un programa de este estilo, al principio la brecha de precios entre lo que se encuentra el producto en las grandes cadenas y en los pequeños almacenes en los barrios chinos, en los supermercados chinos, siempre es un poquito, es leve la brecha. Es más caro siempre el almacén, históricamente es más caro comprar en un almacén o en un comercio de cercanía que en una grande cadena. Pero la brecha se va agrandando a medida que el programa transcurre, porque mientras que en un segmento está congelado el precio, en el otro, como hay inflación, siguen aumentando los precios. La brecha se va extendiendo hasta tal punto que, claro, cuando uno ve que un producto vale 167% más caro, lo que hace es, bueno, obliga ya a las personas a ir a la grande cadena de supermercado a comprar ahí, porque encontramos productos muchísimo más baratos. Hasta un momento donde se produce el desabastecimiento. Si todos vamos a comprar a las grandes cadenas porque están más baratos, bueno, esas grandes cadenas, claramente esos productos no los vamos a encontrar y lo que se termina pasando es volvemos al almacén de cercanía a encontrar ese producto que las grandes cadenas no lo tienen porque si todo el mundo fue ahí se produce el desabastecimiento. Acá vemos que esta gasta de 15 productos, claro, lo que hicimos es comparar y fuimos a un supermercado de cercanía, un comercio de cercanía y compramos 15 productos que están en el programa Precios Justos. ¿Cuánto es el precio que debería valer y a cuánto lo venden en un supermercado de cercanía? Y ahí vemos que hay variaciones entre 22 y hasta 38% más caro lo que conseguimos en un supermercado chico. De vuelta, acá la preocupación es que el gobierno hace hincapié en que controla los precios del cumplimiento del programa Precios Justos y controla un programa en un canal de venta donde generalmente va a comprar la gente con mayor poder adquisitivo, la que puede ir una vez al mes a hacer las grandes compras del mes y listo. Mientras que en los otros comercios ahí es donde no está el control, porque no está vigente el programa Precios Justos directamente, no están obligadas a tener los precios tapados y ahí es donde compra la gente con menor poder adquisitivo. Situación que viene complicando en mucho los bolsillos de los argentinos. Vamos a sumar la voz de un especialista, de otro especialista, David Miazo, economista de Fundación FADA. David, muchas gracias por atender a La Nación Más. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cómo explicás esta situación que se viene dando de las diferencias tan grandes entre precios en supermercados de precios justos y lo que pasa en los comercios de cercanía? Bien, acá hay dos factores claves. Un factor que va más allá de precios justos, que típicamente estos comercios de cercanía tienen precios más altos que los grandes supermercados. De hecho, fijémonos que las cadenas de supermercados tienen distintos formatos hiper, formatos super y formatos de cercanía que en alguna cadena se llama market y en alguna otra cadena tiene algún otro nombre, que son los formatos que típicamente vemos más, por ejemplo, en el microcentro en Buenos Aires o en los centros de las grandes ciudades a lo largo de Argentina. A lo que iba es que estos formatos de cercanía de las propias cadenas de supermercado también tienen precios mayores que las superficies más grandes. Y esto por ahí responde a una dinámica también de costos, de operar superficies más pequeñas, donde se pierden algunas de las economías de escala de las superficies más grandes. Entonces, un primer factor que típicamente la cercanía cuesta, los formatos de cercanía cuesta más que los supermercados grandes, a lo que también se suma que
no en el caso de las grandes cadenas, como explicaba recién con sus distintos formatos, sino como explicaba Sofía, en los supermercados asiáticos o en muchos otros supermercados pequeños que no pertenecen a la comunidad asiática, tienen también otro intermediario en la comercialización como es un mayorista. Claro. Entonces, la cadena grande compra directo al fabricante y los supermercados más chicos tienen un mayorista al medio, lo cual le agrega. Esa es la situación normal para todos los productos. Y después, para precios justos, además de todo eso, se le suma que al no estar obligados, o en realidad muchas veces terminan estando obligados con algún otro programa. Recordemos que hace un tiempo se aplicó Super Cerca para estos casos de cercanía particularmente. Pero bueno, al no estar obligados o al no estar supervisados, también lo que suceden dos cosas. Una, o no acceden a los precios mayoristas más bajos bajo estos programas, o dos, aunque accedan, tienden a fijar los precios en el promedio del resto de los productos que están en góndola, por ejemplo. Un agua mineral, como mencionaba Sofía. Si el agua mineral de precios justos está sustancialmente más barata que todo el resto, tienden a poner ese producto, aunque accedan al valor mayorista más bajo, en el promedio de todo el resto de los productos. Entonces eso hace que termine estando más caro que el programa, pero lo cual no necesariamente implica que esté más caro que el resto de sus productos pares. Claro, que otras aguas. Si entiendo bien lo que planteas, David, es que normalmente y habitualmente estos comercios de cercanía, incluso las grandes cadenas, tienen diferencia de precios más caros que las grandes cadenas, pero en este caso se exacerba porque los precios justos están teniendo congelados o mucho más estables hacia la baja esos productos y por eso se amplía esa diferencia. Exactamente. Si tengo 5 productos de distintas marcas de una cosa y justo el de precios justos está muy por debajo, tiende a estar en el promedio y eso hace que termine estando por encima de los precios del programa. Digo, estos son básicamente los dos factores o tres que uno puede encontrar para tratar de explicar por qué esto sucede, lo que acaban de mostrar en el informe. Ahora, David, buen día. ¿Por qué crees que los gobiernos insisten con estos programas de precios claros, precios esenciales, precios justos para bajar la inflación? ¿Cuánto realmente ayudan en bajar esa inercia inflacionaria? La verdad es que ayudan muy poco y lo ha demostrado la historia argentina. No es la primera vez en la historia argentina que se intentan implementar. Siempre en los procesos inflacionarios han existido y existieron por primera vez en el Imperio Romano y tampoco funcionó. Y no funciona por una cuestión clave, que en Argentina y en muchos casos donde ha habido inflación en el mundo, el problema no son los precios. Entonces, si yo tomo medidas para contener los precios, no logro ningún resultado porque el fondo de la cuestión sigue existiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos si no tenemos un problema de precios? Un problema de moneda. El peso todos los días vale menos y eso se refleja en que cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos productos. Es la misma situación que con el dólar. El gobierno no puede tomar medidas exitosas para tratar de controlar el dólar. A lo sumo logra efectos de una semana, de 10 días, pero no mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque el problema original no es el dólar, es el peso. Es exactamente el mismo reflejo, es el reflejo del mismo factor. El peso pierde valor, entonces eso se ve reflejado en que sube el dólar y suben los precios. Por eso, cualquier medida orientada a los precios nunca va a tener efecto, porque si yo controlo 10 productos, pero otros 100 productos siguen subiendo al ritmo de la inflación, lo único que hago es que esos 10 productos se atrasen. Y cuando venga una renegociación del programa, cuando salgan del programa, aumentan todo lo que no aumentaron hoy. O en muchos casos, como hemos visto, aumentan antes de entrar al programa. Entonces, por esos motivos no han funcionado en la historia, no funcionan en Argentina y nunca van a funcionar. Lo que tiene es quizás un efecto electoral, ¿no? Digamos, de ánimo en una sociedad que las encuestas suelen dar una aceptación de este tipo de programas. Precios cuidados se llamaba antes también, otro de los nombres, y la gente los defiende porque el que va a las grandes cadenas puede ahí acceder a precios más baratos, ¿no? Sí, eso les iba a sumar, que si bien no tienen un efecto contra la inflación, o sea, no logran reducir la inflación del 100 al 80 por sí solos,
Lo que sí a lo que sí responden también es a una lógica política de mostrar reacción. Bueno, hay este problema, reacciono. Si bien no estoy solucionando el problema de fondo, muestro a la sociedad, muestro al electorado que algo estoy haciendo, y si van al supermercado encuentran el producto que están buscando, o probablemente no lo encuentren porque se acabó, o dejan llevar uno solo por el grupo familiar o lo que fuera, pero van y encuentran un producto que está más barato que todos los que están al lado y que tiene un cartel grande con el nombre del programa. Eh, Termina teniendo también ese fin político, aunque no tenga un impacto real sobre la inflación. David, ¿cómo crees que va a evolucionar el consumo este año? Mira, el consumo está muy ligado al poder adquisitivo. Los salarios han perdido desde diciembre de 2017, porque la pérdida empezó en el 2018, por eso el punto de comparación, han perdido el 23% del poder adquisitivo. Y con inflaciones cercanas al 100% y una economía que va entrando lentamente en una recesión, o sea, la actividad económica se va ralentizando, es muy difícil que en una economía que no funciona los salarios equiparen una inflación tan alta. Entonces, es de esperar que durante el 2023 la pérdida de poder adquisitivo continúe, y si la pérdida de poder adquisitivo continúa, es muy difícil que el consumo repunte. De hecho, es también probable que empezamos a ver cómo se apagan algunos de los consumos que llamaban la atención. Algunos de los consumos de bienes durables, algunos de los consumos de turismo, restaurantes, etcétera, que por ahí llamaban la atención. Che, si hay tanta crisis, ¿cómo puede ser que haya tanto turismo o tanto consumo en bares y restaurantes? A medida que se va deteriorando el poder adquisitivo, también es lógico ver que algunos de esos consumos que de nuevo llamaban la atención en el contexto de crisis también se vayan a pagar. Sofi te preguntó de consumo, yo te pregunto de ventas, porque te vuelvo al tema inicial de precios justos y la diferencia de precios. ¿Cómo afecta esto también a las ventas de los comercios de cercanía? Porque imagino que bastante gente quizás enterada de que en esos lugares no están precios cuidados, hay compras que evita hacer, que si puede ir a las grandes cadenas, va a las grandes cadenas, bajando las ventas así de los comercios de cercanía, ¿no? Sí, tal cual. Los comercios de cercanía sufren dos cosas, digamos. Por un lado, el impacto de las diferencias de precios y la diferencia de precios con los programas de controles de precios que estamos conversando. Por lo tanto, ya tienen la fama entre el consumidor de ser más caros, entonces el que puede los evita, o el que tiene la capacidad de planificarlo lo evita. Y además también sufren no tienen normalmente los acuerdos con los bancos, que vos fijate que con muchas de las tarjetas de débito y crédito de los principales bancos tenés en las principales cadenas descuentos ciertos días de la semana, y en los comercios de cercanía no. Así que claro, es un doble efecto sobre el consumo del hogar. Pero de nuevo lo que remarcaban ustedes, lo que remarcaba Sofía recién, respecto a que quienes menos ganan tampoco tienen tarjetas de crédito con los que puedan acceder a estas promociones también. Así que es un doble efecto también respecto a la clase media que puede planificar claro, la compra mensual, que la puede hacer con la tarjeta de crédito del día, que más beneficios tiene versus que va a comprar todos los días. O sea, en esta película de terror se terminan perjudicando tanto los consumidores de menores recursos, ¿sí?, sobre los que tienen más posibilidades, y los comercios de menos recursos o más chiquitos sobre las grandes cadenas. Te sumo también con Sofi Diamante más información con comparaciones de precios, ¿no, Sofi? Exacto, Gaby, porque como contábamos, habíamos ido a un supermercado, a un comercio de cercanía y vimos los precios comparado con cuánto figuran en precios justos. Y vemos que, por ejemplo, un frasco de café de 100 gramos, precios justos dice que debería valer 362 y el supermercado de cercanía lo tiene a 550. Miren lo que pasa con el agua con gas que decíamos 100 pesos, casi 101 pesos debería salir en precios justos, pero el supermercado lo vende a 2.70, es un aumento de 167. Y te cierro con el arroz, que es algo que se consume mucho, que cuesta 119 un paquete de 500 gramos en precios justos, pero el comercio de cercanía, el comercio de barrio, lo vende a 200 pesos, es decir, un 68% más caro. Estamos hablando, David, de
arroz, aceite, agua con gas. No estamos hablando de productos no sé, de belleza, si uno quisiera decir alguno más especial. Sí, necesidades básicas, Claro. productos que cubren necesidades básicas y que también, obviamente, quienes menos tienen y también en una situación de pérdida de poder adquisitivo, cada vez el consumo se centra justamente más en todos estos productos de necesidad más básica, debido a que cuando no te alcanza empezás a sacar todos los productos que son más innecesarios. Entonces, Claro. también se primariza mucho el consumo, también el consumo se centra en segundas marcas, justamente en detrimento de las primeras marcas, ante la dificultad de poder cubrir todas las necesidades. Justo estamos con algunos problemas de señal, pero se entendió todo muy claro, David. Gracias por este diálogo con La Nación Más. Gracias, un gusto conversar con ustedes, que tengan buena mañana.